بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله يا إخوان, bienvenidos. Regresamos a la clase de Din al-Islam, el estudio del libro La religión del Islam, Din al-Islam. Pregunta y respuesta por el Sheikh Omar al-Omar, Hafidhahullah Ta'ala. Hemos llegado al capítulo Babu Nifaq, yani el capítulo de hipocresía. Empieza el Sheikh aquí con la pregunta Wama anwa an-nifaq, y cuántos tipos de hipocresía hay. El Sheikh menciona y dice hay dos. El primero, nifaq al-i'tiqadi wa yusamma an-nifaq al-akbar. El primero es la hipocresía de creencia o del corazón, y esto se nombra hipocresía mayor. Y el segundo tipo es an-nifaq al-amali, la hipocresía de acción, y este se nombra nifaq al-asghar, o la hipocresía menor. Y el Sheikh va a explicar la diferencia de las dos, de los dos tipos, ya Juan, barakallahu fikum. Sabemos, ya Juan, que el nifaq, ya Juan, barakallahu fikum, no es algo menor, o sea, no es algo, digamos, el concepto de nifaq, yani de hipocresía, es algo grande, y hay que entenderlo muy bien, porque decir en un contexto que alguien es un hipócrita es de decir que él es un no musulmán, o sea, que él es incrédulo. En un contexto. El otro contexto que vamos a ver en hipocresía menor, pues se llama una persona hipócrita cuando tiene un aspecto o una acción o algo pequeño de el hipócrita, que el origen del juicio de hipócrita, del munafiq, es que él es kafir. El munafiq al-haqiqi huwa kafir. ¿Sí me entienden? O sea, pero cuando se dice que la persona tiene por ejemplo, dijo algo como mentir, como es una acción, mentir es una acción de los hipócritas. Por ejemplo, guardar la palabra de una persona que se ha comprometido y no cumplió, pues también eso es una acción de las hipócritas. Pero no quiere decir que esa persona es no musulmán. Y aquí vamos a ver la diferencia, ya Juan, entre la hipocresía, o sea, entre el nifaq al-i'tiqadi y el nifaq al-amali. La hipocresía menor y mayor. Sigue el Sheikh aquí y dice وَمَا نِفَاقْ al-i'tiqadi. ¿Y cuál es la hipocresía de creencia, de corazón? O sea, el mayor. Hipocresía mayor. Y el Sheikh dice النفاق الاعتقادي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. نعم. Es decir que es ese tipo de hipocresía que es el mayor, que es el del corazón y de creencia, es decir aparentemente que una persona decir que es musulmán, o que su religión o su modo de vivir es Islam, pero dentro lo oculto, lo que está en su corazón, él es incrédulo. O sea, él nomás lo dice por fuera para ganar algo de la dunya, o apoyar, o para que le ayuden o apoyen, o obtener algo, un objetivo o una meta o algo que él quiere, y entonces mienta a todos que él es musulmán y guarda y esconde
que él es incrédulo. Entonces ese es el i'tiqadi, ese es el nifaq al-i'tiqadi, que es el origen del juicio. O sea, que el concepto de al-nifaq en el Islam, al-i'tiqadi, al-nifaq al-i'tiqadi, esa hipocresía de corazón, de creencia, es que la persona dice que es musulmán, pero en realidad es incrédulo. Está mintiendo diciendo que él es musulmán. En verdad, él no cree eso. Él no cree en el Islam, él no cree en Tawhid, él no cree en que el profeta sallallahu alaihi wasallam es el mensajero de Allah. Así que eso es el nifaq al-i'tiqadi. Y es muy importante entender la diferencia. Esta es la hipocresía mayor, que saca a la persona del din del Islam o impide a la persona entrar al Islam. La siguiente pregunta dice el Sheikh: ¿Ma anwa nifaq al-i'tiqadi? ¿Y cuáles son diferentes, ejemplos o tipos de ese tipo de hipocresía? La hipocresía mayor, la hipocresía del corazón. Y el Sheikh aquí dice, pues hay varios ejemplos y varios tipos. Y dice, el primero, por ejemplo, takdhib al-rasul, rechazar y no creer en el profeta sallallahu alaihi wasallam, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa takdhib ba'da ma ja'a bihi ar-rasul, igualmente rechazar y no creer en algo o a unas de las cosas que el profeta sallallahu alaihi wasallam trajo. O sea, algo del aspecto de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, si la persona lo rechaza o no cree en ello, pues entonces es un aspecto de al-nifaq al-i'tiqadi. Igual dice el Sheikh, wa bughd ar-rasul, odiar el mensajero de Allah. Odiar el mensajero de Allah también es un aspecto de hipocresía del corazón o de la creencia. Esa hipocresía mayor que saca a la persona del din del Islam o impide la entrada al Islam. Así que ese es otro ejemplo. Odiar el mensajero de Allah. Lo siguiente también dice el Sheikh, bughd ba'da ma ja'a bihi ar-rasul. Odiar algo que ha legislado el profeta sallallahu alaihi wasallam. Algo que ha legislado el profeta sallallahu alaihi wasallam, algo que está en su sunna, y la persona lo odia, esa cosa, pues eso es un aspecto de hipocresía de creencia, hipocresía mayor. Igualmente dice el Sheikh, wa musarratu bi en jefad din rasul. Tener sentir felicidad cuando se ve que algo afecta mal a la religión del mensajero de Allah. O sea, cuando se ve que algo ha afectado a los musulmanes, o la religión, o la da'wa, o algo, y la persona se siente feliz porque eso ha pasado, eso es hipocresía de creencia, hipocresía mayor. Y eso es kufr, porque nadie que es musulmán y creyente va a estar feliz que algo ha dañado a la religión del Islam o a los musulmanes en general. A los musulmanes en general, o a la da'wa del Islam, o la llamada al Islam. Así que quien está feliz con que algo ha llegado, afectado o dañado a la religión del Islam, pues entonces esa persona ha caído en esa acción de hipocresía mayor. Igualmente dice el Sheikh, otro ejemplo es kirahiyat al-intisar din al-rasul. Odiar y que no le gusta que algo positivo o algo bueno ha pasado con el din de Allah, o con los musulmanes, o con la da'wa, o con algo que ha pasado con ellos, yani de victoria, o de buenas noticias, o de algo positivo que les ha pasado ha pasado a los musulmanes, o a la religión del profeta sallallahu alaihi wasallam, o a la da'wa, algo bueno que ha pasado. La persona que odia eso, pues entonces ha caído en ese aspecto de hipocresía mayor. Wa'iyadu billah.
Naam, y sigue el Sheikh con la siguiente pregunta y menciona y dice: وَمَا نِفَاقِ الْعَمَلِ. ¿Y cuál es la hipocresía de acción? Y el Sheikh dice: نِفَاقُ الْعَمَلِ هو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب كالكذب والخيانة وتكاسل عن صلاة الجماعة. El Sheikh dice, este tipo de hipocresía de acción, es una acción o algo que es de las acciones de los hipócritas, pero con imán, o sea, que se quede ma baqa el imán fil qalb, pero que hay imán en el corazón. O sea, la persona no es incrédulo, tiene imán en el corazón, pero ha hecho o ha dicho una cosa o una de las acciones de los hipócritas. Y dice el Sheikh, por ejemplo, como mentir, o como no cumplir con una promesa, o como igualmente como como tener la persona no cumplir con ir a rezar en la mezquita en Jama'a, el hombre, eso es para el hombre. Y eso lo vemos en el hadith, ya Juan Barakallahu Fikum, el hadith de Abu Hurairah radiyallahu an, donde menciona que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que los señales del hipócrita son 3. Hay varios hadith, uno que dice 3, uno que dice 4, uno que dice 5. Pero por ejemplo el hadith de Abu Hurairah radiyallahu an, que dijo que los ayat el munafiq thalatha, o los señales del hipócrita son 3. Si confías en él, te falla. Si habla, mienta. Y si te hace una promesa, no cumple. Así que vemos que estas son acciones de los hipócritas. Pero no quiere decir que la persona que hace una de esas acciones sale del din del Islam, si es que tiene imán. Porque el hipócrita que ha caído en nifaq al-itiqadi, o esa hipocresía mayor, de hipocresía del corazón y de la creencia, es aquel que él mismo sabe que no es musulmán. Está mintiendo a los musulmanes, que dice él, yo soy musulmán, y puede ser hasta que enfrente de ellos hace unas acciones de adoración, por ejemplo el salah o leer Corán o algo, pero eso lo hace para engañar la gente, para que ellos creen que él es musulmán. Pero este tipo de hipocresía de acción es solo una de esas acciones que hace el hipócrita en engañar a los musulmanes. Pero esta persona que hace lo que se llama hipocresía de acción, no quiere decir que es incrédulo. Puede ser que es musulmán, puede ser que es creyente, pero ha caído en este pecado de hacer este tipo de pecado, que es muy conocido que los hipócritas lo hacen. ¿Sí me explico? Así como se mencionan en el hadith. Y el Sheikh vamos a terminar aquí, Juan, porque ya llamaron el adán. Aquí el Sheikh termina con esta pregunta, dice: وما فرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. Y el Sheikh dice: ¿y cuál es la diferencia entre la hipocresía de corazón o de creencia y la hipocresía de acción? Y el Sheikh dice: pues hay diferencias. Y una de esas diferencias, dice el Sheikh: النفاق الاعتقادي يخرج من الإسلام والنفاق العملي لا يخرج من الإسلام. Dice que una de las diferencias es de que esa hipocresía mayor, que es hipocresía del corazón y de creencia, eso saca a la persona del din del Islam. Y la hipocresía menor no saca a la persona del Islam. La hipocresía menor es esa hipocresía de acción, que solo la persona ha hecho una acción de las acciones que son muy conocidas a los hipócritas.
Otra diferencia, dice el Sheikh, النفاق الاعتقادي اختلاف السر والإعلانية في الاعتقاد. Y dice que hay una diferencia, o sea, en la hipocresía del corazón o de creencia, hay una diferencia en lo que enseña aparentemente y lo que está oculto en el corazón de su creencia. Dice una cosa a la gente y hay otra cosa en su corazón. Y dice, y el nifaq al-amali, dice, اختلاف السر والإعلانية في الأعمال دون الاعتقاد. Y la hipocresía de acción, hay una diferencia en lo que es aparente y lo que es oculto en la acción, sin que hay diferencia en la creencia. Así que es decir que la creencia es lo mismo afuera y lo oculto con esta persona, pero su acción ha caído en algo que no es correcto o es algo de pecado, que es bien conocido a las acciones y pecados de los hipócritas. ¿Sí me explico? Y la otra, el otro tipo o ejemplo, dice el Sheikh, de la diferencia entre los dos, dice النفاق الاعتقادي لا يصدر من المؤمن. La hipocresía o nifaq del credo o de la creencia, esto no viene de un creyente. Esto no viene, y es muy importante de entender, esto no viene de un creyente, solo viene de un incrédulo. ¿Por qué? Porque sabemos de que el nifaq al-i'tiqadi, la hipocresía de credo, es que el no musulmán, el incrédulo, está engañando a los musulmanes y dice que es musulmán, pero en realidad en su corazón no es musulmán. Y por eso dice el Sheikh aquí que esto no viene, la yasduru min el iman, min el mu'min. No, esto no viene o no sale de un creyente. وأما النفاق العملي يعني فقد يصدر من المؤمن. Pero la hipocresía de acción puede ser que llega de un creyente, por ser que un creyente puede caer en este tipo de pecado o este tipo de acción que es muy conocido a las acciones de los hipócritas. ¿Sí me entienden, ya Juan? Barakallahu fikum. Entonces hay que entender eso porque es importante, ya Juan, barakallahu fikum, también las acciones, decir, porque el concepto en la idioma, de las diferentes idiomas, de decir hipócrita, o por ejemplo en inglés hypocrite, o decirlo así en el contexto de Islam y la Sharia y el din de Allah, tiene otro contexto. Entonces hay que tener cuidado cómo usamos esa palabra, ya Juan, barakallahu fikum, porque hipócrita puede decir en un contexto, puede significar que él es incrédulo, no musulmán, y eso no es permitido decirle a un musulmán que no es permitido decirle a un creyente o a un musulmán que él no es musulmán. Eso es takfir, excepto que los sabios grandes han hecho takfir en él por lo que él cree, lo que él mismo dice que él cree, o por lo que él mismo hace, después de avisarlo y presentarle las evidencias y las pruebas, y él rechaza esas evidencias y se queda en lo que él cree y en lo que él hace. Entonces ahí los sabios dicen que él es no musulmán, y ahí nosotros podemos decir que no es musulmán, excepto que esa persona tiene la creencia de las creencias bien conocidas de las religiones que no es de la religión del Islam. Por ejemplo, un hombre viene y dice, yo me llamo Mohammed, pero yo digo que mi religión es Islam, por ejemplo, y lo dice pues de ignorancia, pero dice, pero yo no voy a la mezquita, yo voy a la iglesia porque yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y yo rezo a Él también, y yo no veo nada malo en eso. Entonces los musulmanes en la mezquita, por ejemplo, se le explica a él
mira, Allah dice en el Corán esto y esto y esto, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo esto y esto y esto, y si ese hombre o esa mujer rechaza los ayat del Corán o los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam ya después de, de, de explicárselo, pues es no musulmán. No es musulmán, porque eso es algo bien conocido, que ningún musulmán va a decir que Allah tiene hijo y que se debe rezar a él, o se debe suplicar a él, o se debe dirigir algo de la adoración a algo en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es algo bien conocido que está afuera del din del Islam y no es parte del Islam. Pero de las otras cosas que puede ver que es un asunto dudoso, que debe de regresar ese asunto a los sabios, y los sabios son los que dicen tal persona es no musulmán. Ese es el asunto de takfir, y no es para cualquier persona entrar en esos asuntos de takfir y decir que tal hombre es no musulmán o tal mujer es no musulmana, y eso no es permitido. Espero que me expliqué bien, ya Juan, y con eso terminamos la clase de hoy. Mubarakallahu fikum, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum.